aceptar esta invitación. Y pues la primera pregunta sería, si nos pudiera contar un poco acerca de, cuando aceptó al Señor. Okey, es, voy a tratar de resumirlo. Yo soy de cuna cristiana, pero como sabemos, el ser de cuna cristiana no garantiza ser salvo, desde la cuna. Entonces, creo yo que mi primer encuentro con Jesús lo tuve a los 9 años, y fue precisamente en un culto de resurrección donde entendí la obra del Señor Jesucristo en su muerte y resurrección, y donde también supe que yo era pecador. A pesar de mis 9 años, yo sabía que necesitaba reconocer a Jesús como mi único y suficiente Salvador. Y yo te puedo decir que a esos 9 años fue mi primer encuentro con el Señor Jesucristo. Pasan cosas, sucesos, eh, prácticamente desde pequeño yo aprendí a servir a la iglesia. eh, pues mis papás tenían el ministerio del comedor, en el comedor. Mi papá hacía pan, mi mamá cocinaba, y yo me iba a servir mesas, ¿no? A limpiar el comedor, luego hacía pan. Y en secundarios, pues también tuve como mucho inquieto, como todo secundario, creo yo, o como la mayoría de los secundarios, pero también tenía yo pues ese deseo de estar en el coro, estar hubo un momento que se hizo un grupo como de teatro y también estuve en teatro y con los del coro nos íbamos a algunos estados a cantar y fue bonito inclusive con nuestro hermano Eliseo Gutiérrez que hoy está como pastor en Comodoro Rivadavia, pues y nuestra hermana Susana, grabamos un disco, bueno, una canción como de Navidad, entonces fueron como sucesos padres. Pero a los 15 años yo me alejo mucho de Dios por decisión propia, por una desilusión personal, académica que yo tuve, decido alejarme de Dios y es hasta los 18 años, ya a mis finales de los 18, que regreso, que entiendo que mi vida sin Dios es nada, que por más que intenté correr, que por más que intenté alejarme de Él, pues su mano bendita siempre estuvo conmigo. Sí, o sea, en esos 3 años hice pues lo que quise, eh, no fui un ejemplo, no pude a lo mejor tener una de las mejores etapas que se suelen tener, que es la etapa de intermedio. Fui muy, muy intermitente, me alejé mucho de mis amigos del templo, pero también eso me enseñó a ver que mi dependencia total y real debía de ser a Dios. Fue un tratar fuerte, ¿no? No quiero decir que yo tuve 2 momentos de salvación, no, pero sí quiero decir que entendí que a los 9 años conocí la necesidad de aceptar a Jesús como mi Salvador, pero fue hasta mis 18 años donde entendí lo que era ser cristiano, donde entendí lo que era vivir la vida en Cristo y donde día tras día, a partir de mis 18 años, pues me he esforzado en ser un buen cristiano. Ha habido caídas, ha habido errores, dificultades, pero a partir de mis 18 años yo entendí que lejos de Cristo, nada voy a poder hacer. Y yo creo que para mí es más significativa, digo, tiene un gran aprecio el momento de salvación de mis 9 años, pero mi reconciliación con Dios a los 18 años, para mí es muchísimo, muy más significativa, aunque lo repita, es mucho, mucho, muy significativo para mí mi reconciliación con el Señor, porque ahí prácticamente fue donde cambié la manera de vida que traía. Gracias, hermano. Y pues ahora quisiera preguntarle, pues si antes de su llamado usted pensó que sería pastor o alguna vez se lo imaginó. Sí, de hecho sí. Como les comentaba, muy ligado a la primera respuesta de mi momento de salvación, eh, pues a mí me gustaba mucho participar que en cuadritos de Navidad, que en el mes de la Biblia, era muy distinta la dinámica hace 25, 27 años a la de ahorita, ¿no? Se solían tener cuadritos de Navidad, los concursos del mes de la Biblia eran muy competitivos, y pues ahí estaba Wilmer, ¿no? Wilmer, desde niño
sin imposición de mis padres, pues yo me esforzaba en aprenderme el texto áureo, yo me esforzaba en hacer, o sea, yo recuerdo muy bien que me gustaba más hacer las tareas que dejaban en el templo que las tareas de la escuela, ¿no? Y no quiere decir que iba mal en la escuela, simplemente que las cosas de Dios desde pequeño me apasionaron. Y hubo un momento que nuestro hermano Daniel Calderón, quien era el intendente de los niños, pastor de los niños en aquel entonces, pues yo estaba en cuarto. Yo creo que varios de mis amigos se han de acordar de qué instructora teníamos en cuarto, y pues las clases eran muy repetitivas, muy, muy repetitivas, y yo me aburría, ¿no? Porque yo ya sabía, creo que siempre hablábamos de David y de Moisés, y no hablábamos de nadie más, ¿no? Entonces yo subí a la oficina del hermano Daniel Calderón en esos años y yo le dije, hermano, yo ya me aprendí eso, yo ya sé eso, yo necesito aprender cosas nuevas. Y el hermano pues se rió amorosamente, me abrazó y me dijo, a ver, hijo, ¿qué dudas tienes? Y le digo, no, no tengo dudas, pero yo quiero aprender más. Yo le decía que yo sentía que la Biblia era más. Y me dijo, sí, tienes razón. Entonces se pone a platicar conmigo y me dijo, ¿me dejas orar por ti? Y le dije, sí, hermano. Y me dice, ¿tú vas a ser pastor? Él me lo dijo así, pero yo era niño, o sea, yo no me lo tomé tan en serio, yo no me lo tomé tan en cuenta, pero hubo un momento en el que recordé esas palabras y ahorita lo platicaré por qué. Entonces el hermano hace esa oración, queda todo normal. Yo me acuerdo, no sé si se acuerda, también mi amiga Bel, pero en sexto estábamos hasta arriba, en lo que era antes el antiguo salón de jóvenes, no existía el aposento. Y yo prefería irme con los jóvenes, ahí de metiche, no hay otra palabra, a escuchar al hermano Blasco, y porque me gustaban más las clases del hermano Blasco que las clases de la hermana que teníamos como instructora en aquel entonces, ¿no? Que mi hermana Mercedes, con mucho cariño, pero pues yo prefería irme ahí de colado con los jóvenes, y los jóvenes pues como que les caían mal los niños y me mandaban a mi salón, ¿no? Pero ¿qué sucede? Que en esta desilusión que yo les platico que tengo a los 15 años, a causa de que a lo mejor en un capricho, yo sentí que Dios no respondió a un sueño personal académico que yo tenía, en esta desilusión, pues yo me alejo de Dios, y Satanás, no puedo decir que haya sido otra persona, no puedo decir que sea inclusive mi carne haya sido, sino Satanás empieza como que a tomar muchos sueños que yo tenía, muchos propósitos. Y Satanás siempre va a buscar eso. O sea, Satanás siempre va a buscar que a causa del pecado, porque al final el pecado nos aleja de Dios y nos hace insensibles a la voz de Dios, Satanás toma eso como para empezar a enredarnos y alejarnos más y más y más. Entonces, pues yo olvidé esa parte, ¿no? Yo olvidé que yo quería servirle al Señor en mi infancia de pastor. No dimensionas muchas cosas, solo ves al hombre de la plataforma, pero había olvidado esa oración que el hermano Daniel había hecho por mí. Regreso, tengo mi reconciliación con Dios, tomo un discipulado, eh, el de mi experiencia con Dios, la versión juvenil. Recuerdo que lo estaba dando en aquel entonces Job Díaz, y estábamos hablando de las maneras en las que habla Dios, y una de esas maneras era sobre los sueños y con la iglesia, ¿no? Y se me queda muy, muy pegado, muy, muy pegado, eh, todo eso que se vio en ese estudio, ¿no? Y en esa semana prácticamente el Señor me empieza a hacer recordar muchas cosas que yo había olvidado. O sea, dentro de la restauración, lo primero que tú le dices es, Señor, no puedo más, necesito de ti, te he fallado, deseo cambiar. Y el Señor, entras en un proceso, un taller con el Espíritu Santo, donde empiezas otra vez a cambiar conductas, a esforzarte, todo esto en Dios, pero también el Señor te empieza a dar esas, pues yo diría como incentivos, regalos, fortalezas, esperanzas, y empiezo a recordar esas cosas. 2 semanas después de ese estudio, pues yo estaba apoyando, gracias a la insistencia de una amiga que se llama Ebete Payol, estaba apoyando en la Alianza General de Intermedios. Entonces, se tuvo un campamento siempre en verano, las alianzas o las comisiones nacionales tienen mucho trabajo porque tienen que salir a los presbiterios, y se tuvo una en Guerrero.
Y en Guerrero precisamente es cuando el Señor puso a una hermana que empezó a orar por mí, habló en lenguas, era en el momento de la fogata, habló en lenguas la hermana, no te voy a decir, entendí las lenguas, pero después ella me dijo, ¿no? Tú vas a ser siervo de Dios. Y ahí fue donde empiezo, ¿no? Yo ya tenía 19 años, ahí es donde empiezo yo lo que he denominado una lucha con Dios por varias situaciones, ¿no? Me sentía indigno, eh, sabía que el pastor es muy, muy atacado y yo tenía sueños personales que quería cumplir, ¿no? Y que yo sabía que a lo mejor en aquel entonces mal enfocado, pues que el pastorado me iba a limitar a esos sueños, ¿no? Lo digo erróneamente, mal enfocado, sin un pastoreo. Pero yo sí tenía un matiz de parte de Dios que iba a ser pastor. Decidí tener una vida que no le agradaba a Dios y eso me hizo sentir que era indigno, pero el Señor me llevó a un momento de restauración. A pesar de que yo tuve a los 19 años el llamado a ser pastor, yo obedecí hasta los 25. ¿Y qué pasó en ese proceso de hasta los 20, 24? ¿Qué pasó en ese proceso de 5 años? Dejé que el Señor me restaurara. A veces creemos que la restauración es inmediata y que como ya tenemos el llamado, tenemos que hacer las cosas, pero hay muchas situaciones en nuestra vida, hay muchas conductas en nuestro corazón, hay muchas variedades y bifurcaciones en nuestros pensamientos que tienen que alinearse a Dios y con Dios antes de empezar el llamado. Entonces yo entendí todo esto y creo que fue el camino que Dios me permitió y hasta ahora puedo decir que ha sido de bendición. Sí tuve estos matices como de saber que iba a ser pastor, yo creo que sí los tuve y fue por las mismas señales que a lo mejor la iglesia y el Señor me iba dando en mi corazón. ¿Cuándo fue el momento en esos 5 años cuando tú dijiste, este es el momento? Ahora sí, hubo en tu vida algo, un parteaguas que dijo, este es el momento de obedecer. Mira, sí hubo un parteaguas y por eso lo denominé que yo tuve una lucha con Dios. Eh, Cuando suelo platicar esto, así lo manifiesto. Y, y es algo muy íntimo que sí me voy a permitir platicarlo hoy. Cuando yo tengo esta oración que esta hermana en Guerrero ora por mí y era la fogata, a veces cuando tú sales con la alianza o en aquel entonces alianza, es decir, cuando sales como directivo, pues sales a orar por los demás, ¿no? Pero en ese momento era tal la presencia de Dios que yo sentía que oré por mí, ¿no? Y yo le dije al Señor, sabes cómo está mi vida, sabes que pues varios amigos, o sea, mi testimonio en el templo estaba mal, eh, sabes que hay conductas muy malas que fueron alimentadas por el viejo hombre y que estoy luchando con ellas. Y yo también le dije algo al Señor, yo quiero que me hagas un pastor integral, un pastor que sepa trabajar con todas las áreas de la iglesia y a lo mejor un poquito me escucharé pesado, pero esas fueron mis palabras. Le dije, no quiero ser un pastor cualquiera. Así se lo dije al Señor, ¿no? Por lo general, cuando yo me involucro en algo, me gusta hacerlo muy bien. Soy alguien tenaz, alguien competitivo. Ahora entiendo que el ministerio no es competitivo, pero en aquel entonces, como se los dije, pues era una mezcla como de nuevas, no ideas, sino de nuevos enfoques, de nuevos proyectos, una nueva visión. Entonces no sabía cómo pensarlo. Pero yo retando al Señor, prácticamente le dije, ¿sabes qué? Que sea así. Restaura mi ministerio, tal cual le dije, quiero servir en mi iglesia, ponme de directivo en vida espiritual y le dije al Señor, hazme pastor juvenil. Yo le dije eso. Pues, ¿qué sucede? Que ese campamento fue en un julio, el hermano Feliciano me habla en diciembre, él era el pastor de jóvenes en aquel entonces, te estoy platicando que era el 2010. Me dice, hijo, he sentido en mi corazón que nos apoyes en la directiva, pero necesito que dejes la Alianza General de Intermedios. Viendo las cosas, pues una alianza a nivel nacional es, digamos, más que una directiva presbiterial, pero era lo que yo le había pedido a Dios. Y si el siervo de Dios, en este caso mi hermano Feliciano, estaba pidiendo o poniendo esas como lineamientos, yo iba a obedecer. Entonces estuve 2 años sirviendo en vida espiritual
ahí hubo una situación en mi corazón que no me permitió avanzar, pero que fue enfocada en Dios para llevar a una restauración a mi familia y a mí. Yo salí 2 años de la ICIAR, mi familia, bueno, 2 años y medio, mi familia salió 2 años de la ICIAR, y yo prácticamente yo me fui a otro movimiento, y yo dije, Señor, nada más quiero ser tú y yo. Me cansé de ser como el que sirvió, pero también el que nunca hacía a los ojos de los demás algo bien. Me cansé de ser a lo mejor el que sus amigos le decían que yo intentaba, yo intentaba, y eso es algo que a veces le pasaba a los directivos, no sé si les siga pasando. Yo intentaba ser normal, pero mis amigos me decían, ya se te subió. Y yo decía, no, no se me ha subido nada, ¿no? Pero ellos decían, sí, ya se te subió. Entonces, todas esas cosas, diferencias, desilusiones también por ver al hombre y por no ver a Jesús, pues fueron los que dijeron, aquí termina. Eh, Amo tanto a vida espiritual, y lo digo así, que en aquel entonces prácticamente una de las cosas que me hizo salir, sabiendo que era la voluntad de Dios, era que yo estaba haciéndole más daño del bien que le estaba haciendo a vida espiritual. O sea, ya no oraba yo por vida espiritual con esa pasión y con ese fervor con el que lo solía hacer, y yo me sentía mal ante esta situación con Dios, ¿no? Entonces, prácticamente el 1 de enero del 2012, el Señor me lleva a otra iglesia, de otro movimiento, una iglesia pequeña. Yo llegué ahí a descansar en mi pensamiento, a enfocarme nada más Dios y yo, pero cuando el Señor te llama y cuando has puesto las manos, ahora sí que en la obra, pues el Señor te sigue dejando trabajar. Y inmediatamente al mes de estar congregándome en esa iglesia, el pastor de esa iglesia platicó conmigo, y en ese mismo día, en el culto de ese día, pues me dijo que yo iba a ser discipulador de jóvenes. A los 6 meses en esa iglesia, sin tener una formación teológica, viene uno de los ancianos de la iglesia o de ese movimiento que estaba en Estados Unidos y ora por mí. Yo no lo conocía, ora por mí, y lo que él responde, o sea, lo que él comenta a la iglesia y al pastor es, siento de parte de Dios que aquí está el pastor de jóvenes por el cual has orado mucho tiempo. Entonces, era como si las cosas que yo le había impuesto a Dios se iban cumpliendo, porque al final yo estuve trabajando en reclusorios, y yo estuve a cargo de una misión en el dormitorio 9, en el reclusorio sur, con varones. Entonces aprendí a atender a los varones. En esta iglesia aprendí a atender a los niños porque había muchas necesidades. Entonces, todo esto, pues iba cumpliendo la voluntad de Dios, pero había una cosa. ¿Se acuerdan que les dije de mis sueños? Pues uno de mis sueños ha sido y sigue siendo tener familia, tener hijos. La verdad es que me ilusiona, y tengo mucha fe en Dios que este momento de mi vida llegue. ¿Qué pasa o qué sucede? Que yo sé, la iglesia es una bendición, y quiero que pongan mucha atención a mis palabras porque voy a ser cuidadoso. La iglesia es una bendición, pero la misma iglesia, así como a veces bendice al pastor, también se dedica sin querer, lo digo así, a atacar al pastor, ¿no? Entonces yo le decía a Dios, yo acepto el llamado que me estás dando, ¿no? Mi esposa, pues va a aceptar casarse con un pastor, pero mis hijos no les va a quedar de otra. Y ahí entra el papel de la iglesia. Digo, aquí tenemos a dos, hijas de sierva, y no les queda de otra, ¿no? Y a veces la iglesia es como así de, híjole, se pintó la ceja, ¿no? Y ya está en pecado y cosas así. Entonces yo no quería eso, yo no quería eso. Y esa era mi oración, y yo le decía al Señor, yo no, yo quiero darle todo a mis hijos, yo no quiero que les falte nada a mis hijos. Eh, es una bendición ser pastor, pero a veces puedo decir, es algo que se ha ido cambiando, gracias a Dios, porque hemos entendido la mayordomía más, de una manera más profunda, y la hemos practicado, pero a veces ser pastor en la ICIAR también es un llamado a sufrir mucho en lo económico, porque en ese propósito del sufrimiento económico está también la dependencia a Dios, ¿no? Y tu fe. O sea, entiendo que son los procesos de Dios a la vida del pastor, pero yo no quería aceptar eso. Y esa fue mi lucha con Dios, ¿no? Y yo le decía, te sirvo en otra cosa, hago otra cosa, pero así no. Pues resulta que durante prácticamente 6 meses, que fue de
febrero del 2013 a agosto del 2013, yo ya no me congregué en ningún lugar. Solamente iba a apoyar al Reclusorio Sur, por parte de la ICI. O sea, a pesar de que yo quise huir de la ICI, pues Dios tenía una línea ahí conmigo, ¿no? O sea, fue como un no te vas. Y yo ya estaba, o sea, yo ya estaba en otro mundo, en otra denominación, igual una doctrina trinitaria, pero con un orden cultural distinto. ¿Y qué sucede? Pues que me busca la hermana María Esther, ¿no? Y me dice, hijo, necesito que me apoyes. Y pues prácticamente no me fui de la ICI. Jamás me fui, ¿no? Y ahí entendí que la iglesia está, o sea, tú sirves a Dios, no sirves a una denominación. Así de sencillo, así de sencillo. En este punto que te digo de estos 6 meses que estuve sin congregarme, pues yo sí tenía un pesar, o sea, no era bueno que me estuviera congregando, estaba muy, muy a merced del maligno, esa es la realidad. Pero me invitó un amigo a un campamento, en ese campamento se habló, no era de la ICI el campamento, yo fui, en ese campamento se habló de, de cuando Pedro dice, amado, yo deseo que seas prosperado, y ahí entiendo, rindo mi corazón al Señor y le pido perdón y le digo, yo sí te quiero servir, pero no sé, o sea, como pastor no sé cómo lo voy a hacer, ¿no? Porque traigo esto, y esto es que mis hijos van a sufrir y yo no quiero que mis hijos sufran. Así tal cual se lo dije al Señor, ¿no? Y en esa visión, yo te puedo platicar que he tenido 3 visiones en mi vida y me estoy aventurando mucho en decírselos, pero son 3 visiones las cuales estoy seguro que vienen de parte de Dios. En esa visión, amigos, yo lo que vi fue que sobre un monte iba caminando una familia. Era la esposa, un niño y una niña. Y el varón llevaba a la niña en hombros, ¿no? Y el niño iba caminando agarrando los brazos de sus papás, las manos de sus papás. Y yo veía a esa familia, yo la veía mal vestida, yo la veía con pantalones rotos, la veía mal económicamente, o sea, no en juzgarlos, pero a veces tú te puedes dar cuenta cuando a una persona le está yendo mal en la vida, ¿no? Y lo refleja un poquito en su vestimenta. Y yo veía esa situación, pero volteaba a ver sus caras y felices, súper felices. Y yo le decía a Dios, no, es que yo no creo que alguien con tantas carencias pueda ser feliz. Y me dijo, sí, créelo, acércate más. Y yo los veía felices, ¿no? O sea, iban precisamente de un monte a otro monte caminando. Y llega el momento en el que me acerco tanto que la cara del varón, que estaba como tapada, el Señor me dice, quiero que veas bien. Y veo bien y era yo. Y en ese momento yo entendí que primeramente ante Dios no puedes pelear, y creo que si el Señor me da la bendición de tener familia, pues entendí la llave de la felicidad, ¿no? Que tu familia ame a Cristo. No sé si estoy llamado a la pobreza, no sé si estoy llamado a otras cosas en esta vida terrenal, pero mi propósito eterno es el pastorado. Y en ese momento yo le dije al Señor, no puedo más. Fue como si algo en mi corazón se hubiera soltado y dije, aquí estoy. ¿Dónde viene la confirmación? Pues prácticamente yo había estado 2 años y medio fuera de la ICI, sí había estado apoyando a la ICI en Reclusorio Sur. Voy con el hermano Aarón, platico con él, me manda con el hermano Mario, platico con él, y la decisión está en que me den mi carta para el San Pablo. O sea, cuando otros hermanos de jóvenes que estaban con el deseo de entrar al San Pablo habían ido y les habían dicho, te esperas un año, necesitamos ver tu conducta, tu comportamiento. Yo supe de parte de Dios que el hecho de que sus siervos autorizaran que yo entrara al San Pablo era porque no había sido yo, sino había sido Dios el que había movido sus corazones para que fuese así. Entonces, esa fue como la situación que me hizo decir, ya no más, le tengo que servir al Señor. Ya las áreas de mi vida ya estaban restauradas, ya estaba ministrando, ya daba temas, ya daba consejerías en el Reclusorio Sur. Entonces, sabía que ya venía el siguiente proceso y pude ver también mucho el respaldo de Dios al obedecerle. No regresé con gozo a la ICI, lo admito. No era un gozo en mi corazón,
la verdad, cada que iba al San Pablo y cada que iba al templo, pues era tengo que ir, pero el Señor fue cambiando eso y me hizo darme cuenta del gran amor que tengo a esta amada iglesia. En este caminar que Dios le ha permitido a pesar de su juventud, en su vida ministerial, qué experiencias nos puede compartir que ha marcado yo creo que no debe haber una, sino varias, pero si nos puede compartir una de las experiencias que ha marcado su vida ministerial? Y la segunda pregunta sería, en este caminar ministerial que usted ha tenido, ¿quiénes han sido esos mentores? ¿Quiénes han sido los que han influenciado hacia usted como ahora su ministerio pastoral que tiene? Ok. Una experiencia muy, muy significativa para mí, efectivamente son muchas, pero fue precisamente en el reclusorio sur, en el dormitorio 9. Hubo un momento en el que estábamos alabando, poníamos una pequeña bocina, éramos un grupo más o menos de 16, 15, promedio de 13 a 16 varones que nos reuníamos allá afuera del dormitorio 9. Yo nada más iba los domingos con ellos. Y hubo un hombre que nos empezó a poner como música y a gritar muchas groserías. Y yo les dije a los hermanos que no hicieran caso. Los hermanos están en ese proceso de cambio, ¿no? Pero pues su naturaleza o el viejo hombre a causa del contexto en el que están viviendo, pues les gana, es muchísimo más fuerte, por así decirlo. Y pues ya iban dos, ¿no? Los más grandotes y los más fuertotes ya iban como que a callar al amigo este. Y yo les dije, no, hermanos, aquí sigamos, ¿no? Y sí, le subieron un poquito la bocina, el amigo este le subió un poquito más. Y yo recuerdo que al terminar la predicación, esperé como un cambio de canción, que es cuando hay un silencio para este amigo que había puesto su bocina. Y yo le dije que el Señor iba a salir al encuentro de él y le iba a confrontar en amor, que estuviera atento, porque lo que él había hecho no nos afectaba para nada a nosotros, sino que él ya había reconocido que hay un Dios que existe. Es decir, como cuando Pablo estaba luchando contra el Señor, algo así le di a entender a ese varón. Y la siguiente semana lo vi reunido. Me pidió perdón. Es chistoso porque pues en su desconocimiento decía padrecito, ¿no? Y quería besarme la mano. Pues de ahí empiezas a platicar con ellos. Pero algo que a mí me ha marcado mucho es eso, ¿no? Cómo Dios sigue saliendo al encuentro de las personas. Y aunque todavía no era pastor, pero quiero decir, y este consejo se lo doy a todos aquellos que en su llamado, en su vida sienten un matiz de llamado pastoral, tú eres pastor no cuando acabas el San Pablo, tú eres pastor desde que recibes el llamado. Y como tal te tienes que ir comportando ante la iglesia. Eso siempre intenté aplicarlo en mi vida, siempre intenté aplicarlo en mi corazón. Entonces, esa es como la experiencia, una de las experiencias que más me marcó, que más dije, wow, Señor, eres asombroso, vale la pena servirte. Y me tocó ver, ¿no? Me tocó ver cómo este varón tomó su doctrina de catecúmenos y tuvo el deseo de bautizarse y se bautizó por aspersión. Entonces, el milagro más maravilloso que podemos ver es la salvación. Y yo creo que por cómo lo pude ver en ese momento, de una semana a otra, me quedé sumamente asombrado. Mentores. No porque mencione primero a alguno y al último al otro, quiere decir que fueron más o menos. Yo creo que mi primer mentora fue la hermana Gloria. Fue mi instructora cuando yo fui secundario, fue nuestra instructora cuando éramos secundarios, tanto Belén, Felipe y yo. Y ella fue una mentora. Ella se preocupaba por mí. Hubo un momento que los amigos del San Pablo, hermanos en Cristo, consiervos ahora, me decían que yo era como el hijo pródigo. Eso me dolía mucho en mi corazón porque ellos decían,
ya te fuiste a revolcar con los puercos y ya ahora vienes, ¿no? A pedir la herencia. Y la verdad es que sí me dolía porque, pues al final la ICIAR es una pequeña rama del cuerpo de Cristo, ¿no? Y hay más iglesia en otros lados. Y creo yo que, pues ellos sentían que la ICI era el todo, ¿no? Y la hermana en algún momento se dio cuenta de esto, no regañó, eh, no exhortó, pero en un examen eh, lingüístico que ella hizo, mejor dicho, un examen literario que hizo, eh, ella resaltó algo que yo había dicho, ¿no? Y lo que les dije a mis compañeros fue, este joven tiene más visión de lo que se tiene que defender hoy en día, de lo que ustedes puedan tener, a pesar de gloria. El hermano Aarón, definitivamente no puedo decir que tengo la gran y amplia convivencia con él, pero todo lo que él dice, todo lo que puedo escuchar de él, de verdad lo atesoro mucho en mi corazón. Le amo mucho y también a mi hermano David Martínez, que está en Tabasco. Él es un modelo pastoral para mí a seguir por su pasión y entrega a la obra. Y hay una gran amiga que yo la considero mi hermana mayor, pues, que es la hermana Ruth. Eh, pues estuvimos sirviendo juntos en discipulado y de verdad me asombraba, ¿no? Me asombraba bastante esta Ruth. eh, y es una persona que tiene mucha en Dios, mucha autoridad en mí y agradezco al Señor. Yo creo que estas 4 figuras pastorales me han ayudado mucho. Hay un amigo que no es pastor, es maestro, Aarón. Aarón ha sido también Aarón hijo. Aarón Herrera ha sido también un buen amigo que me ha ayudado. Entonces, para mí son como las personas claves y debo de reconocer que el pastor donde estuve, congregado 2 años, pues a pesar de que yo dejé ese lugar, pues se quedó como un amigo, ¿no? Es un amigo de la familia y es un amigo que reconoce y sabe por qué él salió de Tlaltenco, él es de Tlaltenco, o inició su camino en Dios congregándose en la iglesia de Tlaltenco, y él sabe lo que es la ICI, y también es un buen amigo en el cual aprendí mucho acerca de la mayordomía. Hermano, tú que eres muy joven y tienes este llamado pastoral, bueno, nos estás platicando un poco de tu contexto, que fuiste parte de vida espiritual, y a mí me llamó mucho la atención que mencionaste una etapa en la que hubo como cierta rencilla, ¿no? Que te decían, ya se te subió, algo así. Esto, yo te lo comento y cito esta parte de que eres de cuna evangélica, porque, bueno, por ejemplo, yo no lo soy, me voy a permitir hacer ese paréntesis, y del poco tiempo que yo tengo acá, en un año veo pues una sociedad que, de acuerdo con los comentarios que escucho, pues se ha visto caída y creo que el tema de la contingencia pues ha hecho lo suyo. Pero entonces a mí me queda claro pues que la juventud es una etapa, y digo la juventud, yo todavía alcancé a meter un pie en vida espiritual, pero yo creo que hasta soy más grande que tú. Entonces, eh, yo sé que la juventud es una etapa que está marcada por muchos cambios y te obligas tú como individuo a llevarlos a cabo. Entonces, yo me pregunto tú, con base en lo que yo te comento de cómo está la sociedad actualmente, la alianza vida espiritual, ¿tú qué piensas que podría hacerlo? ¿Qué nos compete como elementos de esa unidad? Y qué nos compete hacer para levantarla, a lo mejor de forma individual y también como una unidad, como una alianza justamente? Y sobre todo, pues también para lidiar con esta parte que te comento, ¿no? De la competitividad que de pronto pudiera darse. Solo se me viene una palabra, y es obediencia. Y por obediencia no estoy refiriéndome a que están pecando contra Dios. Sabemos que la desobediencia es un pecado, pero me refiero a obediencia porque a veces como jóvenes
traemos mucho ímpetu, muchas fuerzas, muchas ideas frescas, ¿no? A pesar de que ustedes tienen pastores jóvenes y vienen también de una transición de un pastor joven, como lo era el hermano César, seguimos la juventud humanamente, ¿no? El joven en la humanidad está casado con sus ideas y cree que sus ideas deben de prevalecer. Eso es una realidad universal. Y a veces esa realidad universal, esa parte de cómo hemos sido diseñados y cómo es nuestra etapa de juventud, pues la plasmamos en la iglesia, ¿no? La vamos a plasmar en la iglesia porque es parte de cómo somos. Y el punto es que antes obedecían más, ¿no? O sea, no es que no eran jóvenes, ¿no? O que eran silentes en su etapa de juventud, no, sino que antes la obedecían, porque antes era un cállate, siéntate, no digas esto. Y ahorita el joven que se les ha dado más apertura, que se les ha permitido más, pues creen que en ese más están bien o tienen la neta divina y no es así. Entonces, yo invitaría a esta juventud a que obedezcan a sus pastores y que sean esa fortaleza a sus pastores. Dice Proverbios 20:29 que la gloria de los jóvenes es su fuerza y la hermosura de los ancianos es su vejez. A mí me encanta este texto porque hay una unión muy, muy hermosa. Rudy y Felipe no son ancianos, definitivamente no, pero a la vejez que se refiere Salomón en esta cita bíblica es a la experiencia que llevan en vida. Entonces, eh, dicho esto, obedezcan a sus pastores, porque sus pastores obedecen a su pastor, que es el hermano Aarón. Y yo creo que teniendo esto, vamos a evitar muchas cosas. Primera, la división, el sectarismo, de que un grupo se identifica con tales personas. ¿Va a haber líderes? Claro que va a haber líderes, ¿no? El Señor levanta líderes, pero esos líderes deben de estar conscientes de que esa cualidad, esa aptitud, el Señor se las dio y ellos deciden si la aplican para bien o no. ¿Recuerdan cuando les dije, yo decidí irme de vida espiritual porque no le hacía un bien? Precisamente era eso, porque antes de dividir a la sociedad, pues mejor que me cayera un cuchillo y mejor me fui. Y sé que fue una decisión que Dios me permitió tomarla, pero que también estaba dentro de la voluntad de Dios por lo que viví después. Entonces, si ustedes obedecen, de verdad que el Señor va a empezar a unificar a vida espiritual. No quiero decir con esto que esté dividida. Yo admito que, aunque estamos cerca, yo estoy lejos porque no desconozco muchas cosas, ¿no? La pandemia vino a generar algo muy natural, entrecomillado, a nivel mundial dentro de la iglesia, porque sí se ha dispersado un poco la iglesia, no solamente con jóvenes, también en discipulado. Discipulado éramos más o menos 150, 140 hermanos, ahorita somos nada más 40, 50. Entonces, pues estamos todos, absolutamente todos, navegando, como lo decimos acá, contracorriente, pero si ustedes obedecen a sus pastores, tienen ese sentido de humildad, créanme que el Señor les va a usar en su tiempo, en su tiempo. A mí me encanta esta analogía, la analogía de los sustitutos o de los suplentes. Yo jugué fútbol americano y mientras yo crecía, no puedo decir que fui el mejor, pero en los entrenamientos me esforzaba por un día ser el titular y de ahí quedarme con esa posición demostrando lo que hacía, ¿no? ¿Y cómo lo demostraba yo? Pues en los entrenamientos. El punto es, pues el hermano Wilmer es chaparrito, ¿no? Tenía el peso, pero pues es chaparrito. El punto fue que con base a este esfuerzo, yo lo traspolo ahorita a la situación ministerial. Debemos de aprender a ser sustitutos, estar en la banca, ser suplentes y en los entrenamientos dar lo mejor. Los entrenamientos a veces es lo íntimo con Dios. Lo que tú hagas en lo íntimo con Dios, el Señor lo va a recompensar en lo público. Eso se los puedo decir así. ¿Por qué? Porque el lugar hoy ministerial que tomo no es por mí, es en la misericordia de Dios, pero yo sé que es también
en la intimidad que yo tuve con Dios, que a Él le plació dármelo ahorita. ¿Lo merezco? No. ¿Hay mejores que yo? Claro que sí. Había mejores que yo, pero el Señor le plació porque yo tuve intimidad con el Señor y Él lo recompensó de cierta manera y tengo que guardarlo. Entonces, si ustedes guardan un poquito como esas energías, pero sirven con todo su corazón y esperan su tiempo, el Señor les va a recompensar. ¿Y cómo vamos a esperar ese tiempo? En obediencia, en obediencia. Entonces, yo les invito a que sean obedientes. Eso es tanto en lo personal. Si lo hacen en lo colectivo, el Señor va a empezar a dar mucha bendición a la vida espiritual. La obediencia es una actitud que a la carne no le gusta, pero que con oración y disciplinas espirituales vamos a poder aplicarla y ejercerla en Dios. Entonces ahí hay una línea, es obedecer, pero tenemos que meternos también a orar y a estudiar la Biblia y a disciplinarnos también espiritualmente. Gracias, hermano. Y bueno, tratando un poco este tema de la pandemia que usted tocó, pues sí sabemos que ha afectado a todos, ¿no? O sea, en mayor o menor medida, pero ha afectado a todos. Pero yo quisiera preguntarle algo positivo que Dios le haya dado a través de esta pandemia, o sea, algo bueno dentro de lo malo, que le haya permitido el Señor o que le haya, sí, que le haya dado. Pues a lo mejor no tiene mucha relación con la pandemia, pero creo que el Señor me permitió ver la familia nuclear que tengo, ¿no? No mi parentela, sino la familia nuclear que tengo. También hay una línea muy hermosa y directa con mi parentela, con primos, tíos, porque precisamente el proceso de cáncer que tuvo mi mamá, que algunos de ustedes tienen conocimiento, pues fue cuando empezó la pandemia y, y fue muy duro, ¿no? O sea, fue muy duro porque no podías ir al templo. Y lo mejor que a mí me ha dejado la pandemia es que pude levantar mi altar personal. Hubo un momento en el que precisamente era antes de que quitaran el piso, bueno, de que pusieran este nuevo piso, pues yo todavía me escapé, ¿no? Y usé ahí mis influencias pastorales como para meterme al altar y y me puse a platicar con Dios, ¿no? Yo creo que sí me quedé como toda una tarde ahí con el Señor. Y el Señor, lo último que sentí en mi corazón antes de ya levantándome del altar, pues fue esto que hiciste, hazlo en tu cuarto. Y lo entendí, y lo entendí. Entonces, yo sé que el Señor está en todos lados, pero a veces, pues me costaba trabajo, ¿no? Y esa oración fue como de mucho llorar, no había palabras, era mucho llorar, pero el Señor entendió cada, cada uno de mis gemidos, cada uno de mis lágrimas, y bueno, creo que eso es lo que mejor me dejó porque pues vi a una hermana carnal que es Betsy muy fortalecida. Yo la admiro porque yo no tenía la fortaleza, yo regresaba del trabajo y yo no tenía la fortaleza para pasar ver a mamá después de las quimios, lo admito. O sea, a mí me tumbaba eso. Y Betsy era la que la llevaba y la traía, ¿no? Entonces, vi eso en Betsy, vi en mi papá una esperanza en el Señor y una fortaleza tremenda, porque económicamente mi papá no estaba en un proceso de jubilación. Él estaba en su proceso de jubilación, pero pues él era el que me daba esa templanza, ¿no? Yo tuve unos proyectos muy, muy fuertes en el trabajo que no me salían, esa es la realidad. Era la primera vez que se hacían y no me salían, y no me salían, y no me salían, me tardé un mes, y hubo un momento en el que le hablé a mi papá, porque pues sí, soy pastor, pero ustedes lo dijeron en el principio de esta plática, el humano, le hablé a mi papá, le dije, ven, ¿no? Era una empresa de aquí de Coyoacán,
Y fue, ¿no? Y me puse a llorar con él y él me dijo, o sea, hubo algo que él me dijo también tan tremendo que me dije, sí, ¿por qué no? Porque él me dijo, tú eres siervo de Dios y debes de poder, ¿no? Y ahí fue como aplicar la fe en esto que no estaba pudiendo hacer. Y gracias a Dios, al siguiente, me dijo, ya vámonos, descansa, mañana será un nuevo día. Y sí, efectivamente, el siguiente día fue un nuevo día y pude terminar, ¿no? Pude hilar, porque había muchos limitantes respecto a la obra civil del cliente. Al final yo lo que hago es implementar tecnología. Entonces, me permitió ver la gran familia nuclear que tengo y saber que todos debemos de tener un altar personal, todos, ese rincón donde puedes, perdón la palabra, pero aventarte y llorar a tu Señor y abrazar a tu amigo, que es el Señor Jesús, y bueno, todos debemos de tener ese lugar especial, y yo te invito que si no lo tienes, pues le digas al Señor que te ayude a hacerlo, ¿no? Es todo de esta pregunta. Pregunta para usted, hermano Virgo. Sí, amiga Pérez. ¿Ha sido para usted difícil compaginar su juventud con su ministerio? No, no ha sido difícil. Hay una dificultad. Sí hay una dificultad. Que preferiré guardármela en el corazón, pero no ha sido difícil. No ha sido difícil. Eh, Creo que mis papás, pues, han ayudado. Betsy ha ayudado también mucho. Eh, Cuando Dios llama a alguien, también trabaja en el corazón de la familia. Definitivamente. Definitivamente. Y Dios me mostró que conforme o a la medida que han ido pasando estos años en mi ministerio, pues también el Señor ha forjado cosas en el corazón de mi papá, de mi mamá, de Betsy, ¿no? Entonces, yo consideraría que se me fue un poquito el sentido de lo que a donde quería llegar, Bel, pero puedo decir que no me arrepiento absolutamente de nada en mi servicio a Dios. Absolutamente de nada. Y como se lo dije al Señor en algún momento, siempre se lo digo cuando las fuerzas se me van, porque se me van las fuerzas a veces en el ministerio, cuando se lo dije al Señor así, ¿no? Al desierto o a la muerte hay un canto que entonamos mucho. Si tú vas conmigo, yo voy a ir. Y yo sé que el Señor ha ido conmigo. Yo sé que sigo siendo imperfecto. De los pastores soy el menos risueño social. Yo creo que también por eso me llevo bien con Ruth. Pero no quiere decir que nos falte el amor, simplemente que así somos un poquito, ¿no? Pero les amamos, amo como no tienen idea vida espiritual. Doy gracias a Dios porque esta etapa, pues hay dos expresidentes de esta amada sociedad, quienes son ahorita los pastores, y ese es un también sentido de identidad muy necesario para mí, que se estaba dejando de canalizar en vida espiritual, así lo digo, porque vida espiritual pues es una punta de lanza. No es porque los haga sentir más, sino que la punta de lanza es donde Dios pone, bueno, donde el herrero pone más atención en que quede dura y forjada correctamente, pero es la primera que tiene las pruebas y es la que recibe el impacto primero. Y esa es una analogía muy, muy bien aplicada para vida espiritual. Al final, porque somos de iglesia central, pero porque vida espiritual está para servir a los demás presbiterios y véanlo en el grueso pastoral de los demás presbiterios, ¿no? Prácticamente hay pastores en los presbiterios que han salido de Iglesia Central, de Portales. Entonces,
para nada me arrepiento o el ministerio ha bloqueado. Hay cosas que en lo sentimental pues podría ser difícil, pero esperamos en Dios y sabemos que Él responderá a su debido tiempo.